Hola amigos de la historia del arte en YouTube. Hoy continuamos con estas clases un poquito que nos puedan servir de preparación de la EBAU, de la selectividad. Y la idea es pues seguir aquella en la que hablábamos de Goya y continuar hablando con el arte de la primera mitad del siglo XIX, pero ya centrados en una de las corrientes más importantes que vamos a tener, que es en este caso el romanticismo. Y el romanticismo lo vamos a ver en dos puntos de vista, desde la perspectiva de la pintura y desde la arquitectura. En cualquier caso, las características para ambos estilos parten de lo mismo. El romanticismo no tiene nada que ver con algo así que digáis romántico del amor, sino que es un movimiento que exalta sobre todo unos sentimientos basados en la tradición, que hay que hacer coincidir en un contexto como el del siglo XIX, el nacimiento o el auge de los nacionalismos, y que por tanto se va a convertir en la antítesis de lo académico, ¿vale? Que era el arte de comienzos del siglo XIX. Por tanto, bueno, pues el artista empieza a reivindicarse y es por ello que tenemos que considerar como un movimiento revolucionario. Tras la Revolución Francesa y después del gobierno napoleónico, lo que tenemos en Francia es la restauración del absolutismo y precisamente lo que van a hacer algunos pintores es intentar volver y recuperar esos principios revolucionarios. Y por tanto, es igualmente, y hay que entenderlo como un grito de libertad. Además, vais a ver que dos de las obras más importantes en la pintura pretenden ser justamente eso, ¿no? Van a cambiar los temas, la intimidad, la representación del paisaje, pero sobre todo la exaltación del pueblo, ¿vale? El concepto de pueblo y de nación a lo largo del siglo XIX va a tener mucho peso. Como os decía, empezamos hablando desde el ámbito de la pintura y en la pintura igualmente tenemos unas características particulares. Volvemos a esto que comentaba hace un minuto, a la exaltación de los sentimientos frente a la razón. Esto va a hacer que lo liguemos también con otros movimientos en la historia del arte, como puede ser con el barroco, más que con otros. Esto también, la recuperación de la potencia sugestiva del color. El color va a primar sobre la línea, es decir, es una ruptura frente a ese neoclasicismo, a ese academicismo que veíamos en obras como las que hemos podido ver de David. Las composiciones van a volver a tener mucho movimiento, se van a volver inestables, dinámicas y por esa razón volvemos a ponerlas y ya veréis que también vuelven a surgir esas anatomías musculosas al mundo del barroco. Y luego aparece una cosa que es importante y es la representación del paisaje per se, dándole un valor añadido y una vuelta también a temas de la literatura y la historia. Y con un tratamiento generalmente de crítica o de puesta en valor de la tradición. Lo tenemos que ir viendo en cada una de las pinturas. Entre los autores más importantes, he dicho que el movimiento, bueno, pues lo tenemos que asociar en sus primeros momentos con el ámbito francés, y ahí tenéis dos de los pintores franceses más importantes, Géricault y Delacroix, pero posteriormente pues encontramos en toda la zona europea Constable, Turner, Friedrich. En España el romanticismo va a llegar más tarde, pero tenemos muchos pintores románticos, pintores que van a hacer también una pintura histórica importante. Todas esas salas del siglo XIX que tenemos en el Museo del Prado pues dan buena cuenta. Y os decía que el tratamiento de los temas históricos pues se hace a veces como una crítica y no solo como una exaltación del pasado. Y es el caso de esta obra, una de las más conocidas del romanticismo, que es la Balsa de la Medusa. Géricault lo que va a hacer, en el que se convierte en su primer encargo más importante, es una composición muy dinámica. Fijaos que cruza el cuadro dos diagonales, una que nos lleva desde estos cuerpos muertos hasta estos, que están en ese último momento de auxilio frente a la diagonal de un mástil que está totalmente vencido. Se está narrando un suceso que tuvo lugar con una fragata francesa que, bueno, pues sufre un incidente en las costas de Mauritania, van a quedar aquellos que iban a bordo, 150 personas prácticamente a la deriva, y el rescate por parte bueno, pues de los franceses va a tardar tanto en llegar que solo sobrevivirán 15 de ellos. Lo que viene a representar es precisamente, bueno, pues ese momento angustioso y las emociones ante el acontecimiento. Bueno, fijaos el rostro además de esta figura que está enmarcada con esta línea roja para captar
nuestra atención, un poco dejándose llevar por la situación, el apesadumbramiento, aquellos que todavía buscan esa esperanza, es decir, muchos momentos distintos dentro de una misma obra. La importancia de la luz, cómo están trabajados los cuerpos, nos liga con el mundo barroco. El otro gran cuadro, además también histórico, representando un momento crucial, en este caso además coetáneo cuando lo pinta Delacroix, es esta famosa obra de la libertad guiando al pueblo. Y es nuevamente esa exaltación del pueblo y se convierte en un cuadro per se revolucionario. Tenemos a esta figura, esta imagen de la libertad que se va a dirigir hacia nosotros como espectadores y es un llamamiento directo al espectador a unirse a esa revuelta o ser arrastrado por todos los que vienen. Tenemos que contextualizar la obra en las revueltas que tuvieron lugar en Francia en 1830 para acabar con Carlos X tras esa restauración que antes mencionaba del absolutismo. ¿Vale? Por eso, bueno, pues volvemos esos cuerpos muertos en un primer plano, ese movimiento, ese mare magnum ahí de personas, esa idea de caos, ¿vale? De dinamismo. Por eso os decía antes e insisto en la relación compositiva que podemos ver junto con el barroco. Por insistir en esto, aunque no me detengo, la muerte de Sardanápalo vuelve a esta idea, ¿vale? Fijaos cómo el rojo es el que atrae, el que capta nuestra atención, ese color rojo que encontramos en la cama, ¿vale? Y luego también atended a la pincelada súper corta, pequeños detalles, poco dibujo, sobre todo la primacía, como decíamos antes, y la sugestión a través del color, la musculatura, etc. Dentro del otro de los ámbitos, encontramos con estos pintores ingleses y John Constable es uno de ellos y va a representar el paisaje como una entidad propia, ¿vale? Va a dar ese culto al paisaje por sí mismo y va a ser un gran pintor de la campiña inglesa. Este es el carro de heno, un paisaje con unos celajes extraordinarios, una pincelada nuevamente muy suelta, apenas figuras, un pequeño perro anecdótico. Y como anécdota, bueno, pues de este señor, la baronesa Thyssen hace unos años tuvo que vender una obra suya, La Esclusa, porque no tenía liquidez, porque no tenía cash. Es lo que tienen pues los ricos, que tienen mucho patrimonio, pero luego pues no tenía hay dinerito para comprar el pan. Un pintor cotizadísimo, una calidad fantástica de sus obras, como ocurre con otro de esos pintores ingleses que son cruciales en la historia del arte, como es Joseph William Mayor, más conocido como Turner. Turner es un pintor que recibe el apodo de pintor atmosférico. Y eso, básicamente, lo que quiere decir es lo que estamos viendo representada en esta obra suya, en Lluvia, Vapor y Velocidad, que es un ejemplo más dentro de su producción, en la que lo que ha ido haciendo es buscar esto. El título ya de la obra nos define lo que estamos viendo. Vemos una vía férrea. Aquí encontraríamos, bueno, pues esta máquina de tren, máquina de vapor, ¿vale? Por eso, bueno, pues esa alusión también en el título. En un día lluvioso se quiere captar el instante concreto de ese día. Por eso el hablar de un pintor de atmósferas, ¿vale? De la captación del momento exacto y de los fenómenos atmosféricos que se están produciendo. Turner tiene una gran cantidad de obras maravillosas, el incendio en las casas del Parlamento, tenemos también vistas de la ciudad de Venecia, yo os invito a que lo conozcáis porque es realmente uno de esos autores en los que se empieza a ver el paso a la modernidad. Y luego hay otro pintor muy interesante que en su pintura va a dejar patente un concepto muy filosófico, que es el concepto de lo sublime, y es Friedrich. Friedrich va a hacer una representación fundamentalmente de paisajes que son por sí mismos absolutamente grandiosos. Algo que sublima al ser humano. Y ese es un concepto kantiano. Nos presenta una realidad que sobrepasa, que es
comparable solo a sí misma. Eso lo hace en este cuadro famoso, El viajero ante un mar de niebla, que es típico de los libros de filosofía del colegio, o ante el mar glacial. La propia inmensidad de ese mar glacial sobrecoge y pues llega ese momento a causar incluso una sensación de displacer, ¿no? Pero bueno, son entrar en temas que no me competen en exceso. Bien, pues he hecho un repaso rápido por lo que sería la pintura romántica. Vamos a ver cómo se recoge también el romanticismo en la arquitectura, porque va a tener unas características que beben de lo que hemos visto antes, de la vuelta al pasado, y por tanto buscar en el pasado aquellos estilos artísticos que mejor se adecúen a los sentimientos que se quieren transmitir, y eso lo van a encontrar fundamentalmente en el gótico. ¿Por qué en el gótico? Porque el gótico es el momento histórico en el que van a surgir muchos pueblos, es el desarrollo de las ciudades, la ciudad como inicio también de los futuros estados, y ahí es donde se encuentran los orígenes de muchas naciones. Además de esto, el gótico tiene una lógica constructiva que en el siglo XIX se va a admirar, y en esa vuelta al medievo van a aparecer dos personas que son claves. Os los he puesto aquí abajo, John Ruskin y Viollet-le-Duc, porque además tienen dos conceptos muy distintos de entender la arquitectura y sobre todo de entender la restauración. En cualquier caso, la vuelta al medievo lo que nos va a hacer es que recuperemos estilos, el gótico, el románico, el mudéjar en el caso español, dando lugar a lo que nosotros vamos a conocer como los neos, el neogótico, neomudéjar, neorrománico, neobizantino, va a haber neos prácticamente de todo. Y es un fenómeno que llega prácticamente a todos los lugares de Europa y del mundo. El Royal Pavilion en Brighton es un ejemplo de esta arquitectura historicista de John Nash, donde bueno, pues se recurren a formas islámicas, estas cúpulas bulbosas, que nada tienen que ver con lo que sería una arquitectura tradicional británica, sino que se busca aquellos modelos que puedan servir de inspiración. Algo parecido ocurre con esta obra de Wyatt, Destruida, que es el Panteón de Oxford Street, donde se basan en la admiración que existe por el mundo romano para crear, bueno, pues un edificio con esa cúpula casetonada característica. En lo que es la vuelta a esa tradición gótica, en Inglaterra tenemos un ejemplo que además tendría que tener aquí la pegatinita esta de Bau, que son las casas del Parlamento de Londres, ¿vale? No es solo el Big Ben, sino todo el conjunto, donde estamos ante una obra civil que parte absolutamente del gótico perpendicular. Acordaos que el gótico perpendicular se va a desarrollar principalmente en la Inglaterra en el siglo XIV, y este edificio vuelve a esa idea con los remates además en pináculos, con la disposición de los ventanales, y si bien, bueno, pues verlo en esta imagen de la izquierda es complicado, fijaos en esta otra donde tenemos ese gran ventanal, ese gran arco apuntado con esta distribución de los vanos perpendicular. Welby Pugin, Charles Barry vuelven a esa lógica constructiva gótica para hacer uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Y antes os nombraba a dos personajes importantes, no es porque haya que estudiarles, pero sí es interesante que les conozcáis, ya que Viollet-le-Duc se ha hecho muy famoso últimamente desde el incendio de la Catedral de Notre Dame, y es clave en la vuelta al gótico. Este hombre es un teórico, es un gran teórico, os lo he puesto abajo porque eso no lo podemos olvidar, pero sobre todo es un hombre que admira el lenguaje gótico y lo que va a hacer es aprovechar de las obras y del estado de conservación en que se encuentran en el siglo XIX para restaurarlas, os lo pongo entre comillas, un poco al gusto y crear una imagen idealizada de lo que tendrían que ser esos monumentos. Por eso os pongo que limpia y recrea la grandeza del medievo. El ejemplo de Carcassona y su fortaleza es muy característico, es uno de los que más critican pues, los críticos de Viollet-le-Duc, porque en esta fortaleza incorpora estos remates que no tienen nada que ver con lo que había en origen y ni siquiera con la arquitectura típica de la zona de Carcassona, así que no, que son remates típicos del norte de Francia. Bien, bueno, pues eso es lo que va a hacer Viollet-le-Duc.
que defiende lo siguiente. Y ahora veremos una frase también de Ruskin para contraponerlo y cerrar este bloque. Dice, restaurar un edificio significa restablecerlo en un grado de integridad que pudo no haber tenido jamás. Es decir, partimos de nuestro ideal y le damos una entidad maravillosa, incluso una perfección que pudo no llegar a tener en su momento. ¿Entendés el concepto de perfección desde un punto de vista idílico? Esto ocurre con la Catedral de Notre Dame. Bueno, la foto de la izquierda es antes de ese incendio que os comentaba del año pasado, del 2019, ¿vale? Semana Santa. Y esta imagen sería un grabado de la misma catedral en el siglo XIX, antes de la intervención de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es el que va a poner todas esas esculturas de quimeras que habéis visto también en imágenes, y si os fijáis es el que crea esta gran aguja que se encontraba sobre el crucero de la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? Porque entra dentro de su idealización del gótico. Dicen, según cuentan, que si hubiese tenido dinero Viollet-le-Duc habría rematado también con dos grandes agujas las torres campanarios de su fachada. Y Viollet-le-Duc fue el que se empeñó en eliminar todas las casas que había en el entorno de Notre Dame para despejar una plaza delantera y poder tener la contemplación directa en lo que se va a convertir casi luego en un referente para todos los demás. Os decía, y rematamos casi con esto, con la idea de Ruskin respecto a la restauración, donde él viene a decir que hay que mantener el edificio, hay que mantener las obras tal y como nos las hemos encontrado. Frente al intervencionismo máximo de Viollet-le-Duc, John Ruskin lo que promueve es la no intervención, simplemente la consolidación del edificio, mantenerlo hasta que aguante, y dice, al final llegará su hora y que ningún deshonroso y falso añadido lo prive del oficio fúnebre del recuerdo. Y es muy bonito, es el mantenimiento, y que cuando tenga que llegar su hora, bueno, pues ahí terminaría. Hay un punto intermedio, que sería la concepción de la restauración de Boito, que es la que se está llevando a cabo, es ese puntito donde se interviene en el edificio, pero identificando claramente en qué partes se ha intervenido y distinguiendo la restauración moderna de el original. Bueno, y os traigo simplemente un edificio para que veáis también cómo esos movimientos o esos neos llegarán también a España, y ahí tenéis el caso de la Basílica de Covadonga, realizada en un estilo neorrománico. Tenemos en Madrid mucho neomudéjar, tenemos algún engendro como la Catedral de la Almudena, que es una mezcla de todos los neos posibles. Tenemos la iglesia de San Manuel y San Benito al lado del Retiro, en un estilo neobizantino, porque la arquitectura historicista tendrá un peso importante a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. Bien, pues sin alargarme mucho más, espero como siempre que os haya gustado y que os haya podido resultar lo más interesante posible.